entonces en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como dos líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre se mecían en un viento de espinas. Misterio y sacralidad hecho montaña. El mejor tributo que te podemos ofrecer, además del deleite de tu espiritualidad, es el reconocimiento que una vez más, desde tus entrañas, nos regalas aquella energía para el beneficio de tu pueblo. Como una expresión del carácter del hombre andino, encontramos incrustada en tamaña belleza escenográfica natural a la central hidroeléctrica Machu Picchu, donde parece mezclarse la obra del hombre con el espíritu de la montaña. Obra que extrae aquella energía del Vilcanota para convertirla en el motor del bienestar de su pueblo, el Cusco. Pero para entender mejor la influencia que tuvo en nuestra forma de vida, es necesario sumergirnos en parte de su pasado. Cusco. Esta es la historia no contada y poco registrada de la vida económica en esta etapa de su devenir, donde todo transcurre en un ambiente de serena tranquilidad, con sus calles a escala humana, sus casas de estilo colonial, legada de plazas, templos e iglesias, que nos trae el recuerdo de sus sobrevivientes. Todo tiempo pasado fue mejor, y que no obstante ser heredera de una gran cultura, se iba abriendo paso hacia la modernidad en la que la energía eléctrica juega un papel importante. Bajo esta mirada, encontramos que la historia del Cusco en la primera mitad del siglo XX resulta extraordinariamente fascinante, especialmente cuando nos topamos con verdaderas proezas de personajes que supieron interpretar las necesidades y oportunidades de su realidad. Era una época en que la industria, tal vez modesta, pero importante para ese entonces, representó una posición relevante en las economías de esta parte del sur andino. Tenemos que entre 1899 y 1928 se crearon varias fábricas textiles. En 1899, la fábrica Maranganí, fundada por Antonio Lorena y Pablo Mejía. En 1910, la fábrica de tejidos de Urcos, fundada por Benjamín de la Torre y Lorenzo Oliard. En 1915, la fábrica Huáscar. En 1928, la fábrica de tejidos La Estrella, estas dos últimas fundadas por el grupo constituido por Lomellini, Caresi, Montes y Ferro. Estas cuatro fábricas unidas a la de Lucre, fundada en 1861 por Francisco Garmendia, constituyeron el complejo industrial textil más importante del sur del Perú. La fábrica de tejidos de lana de Lucre ha sido fundada en 1861 por la familia Nadal Garmendia. En aquel entonces, dando continuidad a la parte histórica de esta fábrica que ha sido los obrajes en el tiempo de la colonia. Sus mejores productos de calidad han sido frazadas, mantas, mantones, mantillas, paño militar, bayetas, todo aquello que constituía el tejido plano y de productos de primera calidad. En el tiempo de las guerras, en Perú y Europa, esta fábrica ha producido paño militar y paño marino para los ejércitos de aquel entonces, ya sea en la colonia o como también en el tiempo de la República. Entre los aspectos de valor encontramos que cada una de estas fábricas contaba con su propia pequeña generadora hidroeléctrica. Entre los datos importantes, se cuenta que a principios de siglo habían varias fábricas de cerveza en el Cusco, Urubamba y Ollantaytambo, entre las cuales están las del austriaco Mangelsdorff y el francés Vignes, la cervecería del sur, la cervecera de Guster y Tidón, la cervecera francesa de Ariancén y compañía y otras más. La agroindustria también tuvo su lugar en esta época. En 1921 se crea la más grande molinera del sur de la región, Cusipata,
fundada por el grupo de Florencio y Manuel Rodríguez y Enrique Fischer. La inauguración de esta planta fue en 1893 como una molinera que abastecía de harina de trigo al departamento del Cusco, parte de Puno, inclusive una parte importante de Bolivia. Esto nos demuestra la envergadura que tuvo en su momento esta empresa. También se tuvo un cuidado muy especial para el tema de la generación de la energía eléctrica, que tiene 3 minicentrales eléctricas que dan un total de 450 kilowatts de energía, y aparte de utilizar en el procesamiento típico de sus productos, también se daba un servicio al distrito de Cusipata en lo que es el servicio de energía eléctrica. Creo que es también importante ver que la mayor parte de la población del distrito de Cusipata ha dependido económicamente de esta planta por la calidad, e inclusive pues como sabemos pasa la línea férrea por acá cerca, y ese era el medio donde podía transportarse los productos terminados y tanto también recibir el trigo importado que se traía de Matarán. Entre los datos más importantes de este fenómeno dinámico de industrialización en el Cusco, hay aspectos algunos sobre los cuales debemos prestar atención, como que casi en todos estos emprendimientos encontramos inversionistas conformados en grupos al más puro estilo de los grupos empresariales modernos. Este desarrollo con énfasis en la industria se hizo con financiamiento totalmente privado, sin ningún apoyo del Estado, ya que tampoco existía una banca que pudiese financiar tales proyectos, y finalmente con un espíritu de verdaderos emprendedores que más adelante ya no los encontraríamos en el Cusco. Un suceso de trascendental importancia para la economía del Cusco fue la llegada del ferrocarril en 1908, modernizando con ello el transporte. Pero antes, ya en 1893, había llegado a Sicuani, convirtiéndose esta ciudad en un verdadero terminal interno de carga o puerto seco. Era en todo este contexto que hace su aparición probablemente el factor más importante para la modernización y desarrollo económico del Cusco y la región, la energía eléctrica. En 1913, el grupo Lomellini crea la empresa privada de energía eléctrica con una pequeña central hidroeléctrica en Corimarca, en Chincheros, para dar servicio a la ciudad del Cusco. Finalmente, por primera vez, en 1914, se ilumina la ciudad del Cusco en base a energía eléctrica, pues antes de ello se iluminaba solo la plaza de armas con faroles a querosene. Años más tarde, se implementa la termoeléctrica de Dolores Pata. Se inauguró exactamente el primer grupo Sulzer de 1000 kilovatios el 27 de octubre de 1953. La demanda iba creciendo y en 1959 se inaugura el segundo grupo de 2000 kilovatios. Total, hacían una potencia instalada de 3000 kilovatios que atendían al requerimiento de la ciudad del Cusco en horas de máxima demanda. Adicional a esto, en horas de valle, se atendía el requerimiento de energía de la ciudad del Cusco con las centrales hidroeléctricas de Corimarca y la central hidroeléctrica de Calca, de propiedad del señor Lomellini, que atendía a su fábrica de tejidos Huáscar, y parte de la energía sobrante era para atender la demanda de la ciudad del Cusco. Fue así como transcurría la vida en nuestra ciudad, hasta que un día llegó la desgracia que en adelante modificaría esta forma de vida. Era alrededor del mediodía, un 21 de mayo de 1950, cuando la tierra comenzó a temblar. Primero la inmovilidad de la sorpresa, seguido por los ayes, gritos y sollozos de desesperación. La gente corría de un lado a otro. Las paredes de casas y construcciones se venían abajo, seguido de los techos. Aquel fatídico día fue realmente aterrador, según el testimonio de los que lo sobrevivieron. Tiempo después, pasado tan lamentable evento, la civilidad y las autoridades del Cusco se pusieron en movimiento. Fue entonces que, como primera gestión,
un grupo de diputados cusqueños presentaron un proyecto orientado a aumentar en un 20% el impuesto al tabaco con el objeto de crear un fondo que serviría de base para la reconstrucción del Cusco, lo que sumado al apoyo de organismos internacionales se proyectaría la reconstrucción del Cusco y su desarrollo económico. Para el cumplimiento de estos objetivos, mediante el Decreto Supremo del 10 de enero de 1952, se crea la Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cusco, cuyo directorio actuaría desde la ciudad de Lima. Con el apoyo de técnicos de organismos internacionales, se planteó una especie de círculo virtuoso del desarrollo del Cusco, constituido por valiosas ideas eje. Aprovechamiento de la energía del río Vilcanota. Teniendo como antecedentes las proyecciones hidroenergéticas en nuestra región del sabio Antúnez de Mayolo y la realización de otros estudios, se elabora un anteproyecto con 4 alternativas para la ubicación de una central hidroeléctrica, lo que serviría de base para la licitación a convocarse posteriormente. El objetivo que se perseguía era dotar de energía eléctrica al Cusco y la región, propiciando de este modo su desarrollo industrial y económico. Producción de cemento. Considerando la importancia del cemento para la industrialización y el desarrollo económico del Cusco, debido a los altos costos en su transporte, se inician los estudios para la búsqueda de los yacimientos de la materia prima para la producción del cemento en las zonas más cercanas al Cusco. Crédito agrícola supervisado. Considerando que la agricultura en nuestro departamento tenía una influencia gravitante en su economía, se plantea la necesidad de propiciar su desarrollo con el propósito de aumentar la capacidad de la producción rural mediante nuevos conocimientos y recursos de apoyo económico a través del Crédito Agrícola Supervisado, CREAS, el mismo que iniciaría sus actividades en diciembre de 1953. Fábrica de fertilizantes. El plan hidroeléctrico del Cusco estaba vinculado a la creación de una gran industria que absorbería hasta 17 megavatios de la central hidroeléctrica que se estaba planteando. Se trataba de la fábrica de fertilizantes de Cachimayo, con el objeto de impulsar el desarrollo agrícola de la región. En lo que respecta a la reconstrucción del Cusco, afectado por el terremoto, esta junta orienta sus acciones a la reconstrucción y restauración de las iglesias, el palacio arzobispal, el cementerio, monasterios y conventos, así como también los templos en provincias y muchas obras más. Extienden sus acciones a la restauración y conservación de la ciudad arqueológica de Machu Picchu, con el objeto de proseguir la continuidad y ejecución de los objetivos planteados. En febrero de 1957 se crea la Corporación de Reconstrucción y Fomento del Cusco, la CRIF, con sede en el Cusco y conformada por ilustres personajes, quienes dotados de una calidad personal de reconocido prestigio, orientaron su gestión hacia el desarrollo económico y urbano del Cusco y la región. Entre las acciones desarrolladas por la CRIF podemos mencionar la ejecución de los proyectos más importantes, la continuidad de las obras de reconstrucción de los monumentos históricos, continuidad del crédito agrícola supervisado y campañas de extensión agrícola-pecuaria, experimentación agrícola, maquinaria agrícola, plan de colonización de las zonas de Cosnipata, La Convención, Marcapata y Lares. Obras de saneamiento en diferentes distritos del departamento. Proyecto de canalización del río Guatanay, que hasta hoy tiene vigencia no ejecutada. Así también se propició la reconstrucción y construcción de viviendas y edificios particulares con el otorgamiento de créditos a largo plazo, con un interés del 3% anual. Central Hidroeléctrica Machu Picchu. Continuando con las gestiones realizadas por la Junta de Reconstrucción y Fomento Industrial del Cusco, teniendo en cuenta las necesidades de energía eléctrica con una visión de presente y futuro, finalmente la CRIF obtiene la ley que aprueba la licitación, financiamiento y ejecución de la Central Hidroeléctrica Machu Picchu.
habiéndose definido su ubicación en la zona del río Vilcanota, entre los poblados de Machu Picchu y Santa Teresa. La concepción de esta central consistía en ejecutar una primera etapa, la misma que se dio inicio a fines de 1958 y con una potencia instalada de 40 megavatios, lo que fue encomendado a la empresa Panedile peruana, entrando en servicio con un primer grupo turboalternador en 1963 y un segundo grupo en 1965. La segunda etapa inicia su construcción en 1981, finalizando en 1985, con una potencia instalada de 67 megavatios, con lo que se constituiría un total de 107 megavatios de potencia instalada, que proveía de energía eléctrica a la ciudad del Cusco. Realmente, la construcción de la hidroeléctrica de Machu Picchu fue una obra de mucha visión de futuro. Habría que preguntarse ahora cómo hubiese sido el Cusco durante muchos años si no se hubiese construido esta central. Creo que es algo en lo que debemos reflexionar para darle el valor que se merece a la central de Machu Picchu. Un hecho de gran importancia histórica se refiere a que el 25 de abril de 1957, el grupo de parlamentarios cusqueños, en forma unánime, formularon la siguiente declaración. Por último, dejan constancia que cualquier otro plan de industrialización del Cusco o el empleo de la mayor parte de los fondos de la reconstrucción y fomento de Cusco en otras obras o finalidades antes de la electrificación representaría el más grande e incalificable error económico, el colapso del progreso del departamento y, lo más grave, el más rotundo fracaso del descentralismo económico departamental. En fe de lo cual y salvando nuestra responsabilidad histórica, firmamos la presente declaración, que deseamos sea a la vez una voz de alerta en resguardo de los sagrados intereses y del futuro del departamento de Cusco. En Lima, a los 25 días del mes de abril de 1957, firman todos los senadores y diputados del Cusco sin ninguna excepción. No cabe duda que este proyecto, a la vista de hoy, resultó siendo de carácter eminentemente visionario, que permitió a la ciudadanía entrar a la modernidad y gozar de la tecnología de ese entonces, por lo que consideramos que en algo más de un siglo la construcción de la central hidroeléctrica Machu Picchu constituye el único gran proyecto de envergadura y éxito comprobado que existe en nuestra región, orientado además a la visionaria idea de crear un sector industrial prominente. Un acontecimiento nefasto como ha sido el terremoto de 1950 ha dado, en cierto modo, una situación positiva para el Cusco, con la intervención naturalmente del gobierno del Perú y también de las Naciones Unidas. Es así como se vislumbraron una serie de proyectos. Entonces se habló de la necesidad de tener energía, porque las centrales que existían en ese tiempo y que servían a la ciudad del Cusco, que eran la central de Corimarca y la central de Calca de la empresa privada, no se abastecían. El consumo era mínimo, ¿verdad? Pero aún así eran insuficientes y se estableció la existencia de la posibilidad de un salto hidráulico mucho mayor en la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Así llegamos a la década de los 60, marcada por dos aspectos importantes. En primer lugar, la inauguración y puesta en marcha de la hidroeléctrica Machu Picchu. Ese fue el sueño y los objetivos de aquellos personajes que en los años 50 ejecutaron la construcción de la hidroeléctrica Machu Picchu, entre otros proyectos de actual vigencia y necesidad. ¿Qué hubiera pasado si la central hidroeléctrica de Machu Picchu no se hubiera construido? No hubiéramos tenido el crecimiento sostenido que se tiene en cuanto a las industrias en esta zona,
Por ejemplo, se ha hecho la fábrica de Cachimayo, que es importante para nosotros, la cervecería, las molineras, todo esto se hubiera retraído. Por eso es muy importante que se haya tomado la decisión a futuro de hacer esta central. Por eso también es importante que la energía en Cusco sea interconectada y tengamos siempre el avance tecnológico industrial del Cusco. En segundo lugar, es que a partir de esa década se comienza a plantear el desarrollo de nuestra economía basada en la actividad turística, iniciando un crecimiento un tanto sostenido en esta actividad. Es en todo ese escenario de la historia económica del Cusco que surge nuestra empresa de generación de energía eléctrica Machu Picchu Sociedad Anónima, desmembrada de Electroperú y constituida sobre la base de los pasivos y activos transferidos por Electroperú y Electrosureste, haciéndose cargo de la hidroeléctrica Machu Picchu, de las centrales termoeléctricas de Dolores Pata, Taparachi y Bellavista. Años más tarde, a partir de 1997, se conforma el Sistema Interconectado Sur. Es en ese contexto que nuestra empresa vino desenvolviéndose con sus actividades en forma continua y eficiente hasta 1998. Lamentablemente, años más tarde, la naturaleza se ensaña contra nuestra central, cuando un 27 de febrero de 1998, alrededor de las 4 de la tarde, se produce un aluvión de grandes proporciones, provocando el ingreso de una arrasadora masa a las instalaciones de la central, quedando a salvo solamente una parte del campamento. Luego del inventario de daños ocasionados por este terrible siniestro, la central hidroeléctrica Machu Picchu quedó inoperativa y paralizada por un periodo de 3 años, en los que se trabajó en forma continua y esforzada, enfrentando muchas dificultades para lograr su recuperación. Las acciones realizadas van desde el desembalse de prácticamente una laguna que cubría las instalaciones, realizando trabajos de perforación en roca sólida para facilitar el drenaje del material depositado en las instalaciones. Luego se procedió a construir un dique alrededor del edificio de control y mandos, con el objeto de aislar la zona, y otro dique con el objeto de proteger a la central de eventuales inundaciones que pudieran producirse en el futuro. Igualmente se reconstruyó y amplió el túnel de aducción de 3.300 metros, con el objeto de llevar el agua hacia la casa de máquinas. Finalmente, después de tanto esfuerzo y despliegue de tecnología moderna durante 3 años de sacrificio, entre los meses de mayo, junio y julio del 2001, EGEMSA pone en servicio la primera fase de recuperación de la central Machu Picchu con una potencia instalada de 90 megavatios. Rehabilitación de la segunda fase de la central hidroeléctrica Machu Picchu. Después de tamaño emprendimiento, ahora EGEMSA está empeñada en la recuperación de la segunda fase del proyecto de rehabilitación de nuestra central hidroeléctrica Machu Picchu, con lo que se estaría alcanzando un total de 192 megavatios de potencia instalada al término de su culminación. La importancia de la construcción de la segunda fase de la central hidroeléctrica Machu Picchu es que contribuye al desarrollo de la zona, de la región, y también tiene un sentido social. Nuestro principal cliente es Electrosureste. Ellos electrifican pueblos olvidados, apoyan a los más necesitados y en los lugares más alejados. El otro factor es que la energía en esta zona hace que se desarrolle la industria y también la minería en toda esta zona. Dentro de todo este desarrollo es necesario destacar un factor muy importante referido a la capacidad profesional, técnica y eficiente desplegada en todo momento
por los 80 integrantes de nuestra empresa, entre funcionarios y trabajadores, quienes han demostrado estar preparados para afrontar cualquier contingencia y proyecciones futuras. La gerencia de operaciones se encarga de los procesos de generación de energía eléctrica y de mantenimiento. Para este propósito contamos con 45 trabajadores, lo que representa el 49% del personal de la empresa. Nuestro trabajo se centra en la operación y mantenimiento de los 3 grupos Pelton de la central hidroeléctrica Machu Picchu, que hacen un total de 90.45 megavatios. En un futuro cercano, estaremos prestos a operar un nuevo grupo Francis de 101 megavatios. Con el objetivo de lograr una mayor confiabilidad y eficiencia operativa, nos esforzamos en todo instante en reducir y optimizar los tiempos de mantenimiento. Esto nos permite competir con una disponibilidad y factor de planta superiores al 98%. Este es el centro de control de GEMSA. Desde acá operamos la central de Machu Picchu y las subestaciones de Dolores Pata y Cachimayo. Podemos regular lo que es la generación, acople, desacople de los grupos de Machu Picchu y también lo que son la alimentación a la ciudad de Cusco y las localidades de Pampa de Anta, Urubamba y localidades aledañas. Tenemos 2 sistemas escadas, con los cuales el sistema Centralog es para maniobrar lo que es Machu Picchu, todo lo que es casa de máquinas y las subestaciones de Machu Picchu. Y tenemos el sistema de ABB microescada, que se utiliza para la operación de la subestación de Dolores Pata y Cachimayo. Todas las empresas eléctricas, todos los que participan en la generación, distribución, transmisión, tienen un centro de control como este, en el cual todos informan al COES. El COES es una entidad superior que administra todos los centros de control, administra la generación y la demanda de todo el sistema nacional. Como vemos, la plataforma está tendida para iniciar el despegue del desarrollo productivo de nuestra región, contando con la energía suficiente para sustentarlo, así como proveer la energía a nivel urbano y a las poblaciones más alejadas, mejorando su calidad de vida, así como al sector comercial y minero, entre otros. Quienes estamos ligados a este patrimonio energético, que es la central hidroeléctrica de Machu Picchu, sentimos el valor que se desprende del mismo, lo que nos impulsa a decir: gracias Machu Picchu, gracias por estar aquí, gracias por ser nuestro, gracias por tus 100 años de descubrimiento hacia el mundo y que sean 1000 años más. Es el saludo de todos quienes trabajamos para GEMSA.